amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Queríamos saludarlos, decirles que los extrañamos en este tiempo, que tenemos que estar cuidándonos, que no podemos salir, que no podemos juntarnos. Los extrañamos mucho y nos pusimos a reflexionar en este tiempo que tenemos que cuidarnos, que a veces por ahí sentimos que estamos un poco asustados o un poco con miedo. Pensamos en una historia que está en la Biblia, en la palabra de Dios, que muchas veces me parece que le hemos hablado en la clase, que hemos tratado sobre esta historia, que habla de un niño y de un gigante. Esta historia se llama David y Goliat. Les voy a contar esta historia que primero habla de David. David era un niño pequeño que vivía en la ciudad de Belén. Él era hijo de Isaí y era el hijo más pequeño de los hermanos. Y él se encargaba de cuidar a las ovejas. Él las cuidaba, las alimentaba y también las protegía. Él cuidaba mucho de sus ovejas, las cuidaba de los leones, de los osos. Era muy valiente porque él cuidaba siempre de las ovejas y no dejaba que nada les pase. David siempre se ocupaba de esta tarea, que según sus hermanos era la tarea menor, pero para él era muy importante, era muy valioso cuidar de las ovejas. Era una tarea que a él le daba mucha alegría hacer esto para su padre. Y cuando él no tenía que hacer esta tarea y tenía un rato libre, ¿saben lo que hacía? Alababa a Dios con su arpa, con este instrumento que es de cuerda, que es como si fuera una guitarra, pero es otro instrumento distinto con cuerdas, y tocaba el arpa y cantaba canciones a Dios, junto con sus ovejas, sentado en el pasto, afuera o en cualquier lugar. Él cantaba a Dios y lo adoraba, y siempre estaba dándole gracias a Dios por su vida y por todo lo que él tenía. Y Dios en ese momento vio su corazón, vio todo lo que él tenía de amor, de gozo hacia Dios. ¿Y saben qué hizo Dios con David? Llamó al profeta Samuel y le dijo que lo ungiera como rey de Israel. Y así, sí, como ustedes están escuchando, David fue nombrado rey de Israel, así de pequeño como era. David creció y en un momento sus hermanos, que eran más grandes y eran soldados, tuvieron que ir a una guerra. Y entonces el papá, Isaí, el papá de David, le dijo a David: David, anda y llévale comida a tus hermanos. Llévale comida a tus hermanos porque necesitan, donde están en la guerra, necesitan alimentarse. Entonces, ¿qué hizo David? Obedeció a su papá y le llevó comida a sus hermanos. Y acá está David, miren. David, ¿qué hizo? Le llevó comida a sus hermanos, pero ¿qué pasó? En ese momento, cuando llegó al lugar en donde estaban luchando sus hermanos, en el frente de batalla, con los fariseos, había un gigante. Había un soldado que era mucho más grande de los otros. Todos eran iguales, pero había uno que era mayor, era más grande, era más poderoso. Y en este ejército todos los soldados le temían a ese soldado más grande. Le tenían miedo porque era como más poderoso, más fuerte. Y entonces David dijo: yo lo voy a vencer, yo lo voy a enfrentar a ese gigante. Porque ese gigante, si yo pude con leones, con osos, voy a también poder con ese gigante, porque mis fuerzas no son de mi cuerpo o de mi vida, son de Dios. Entonces Dios me va a dar la fuerza para enfrentar a ese gigante y que ya no los atemorice más. Entonces el que estaba al mando de esta batalla le dijo: bueno, David, si vos te animás y si vos estás confiado en que vas a poder vencerlo, adelante. Él no confiaba mucho en que David, un niño pequeño, un joven en realidad, que no tenía demasiada fuerza, contra un soldado grande, gigante, con mucha fuerza, lo iba a poder vencer. Pero David sí confió. ¿Pero confió en quién? Confió en Dios que le daba la fortaleza y la confianza de que con su palabra lo iba a vencer. Entonces, ¿qué hizo David? Bajó al río, juntó 5 piedras, miren,
acá tiene la bolsita con las piedras. ¿Vieron? Miren, yo acá tengo una piedra. Fue y juntó piedras al río y con una onda, que es una goma que se estira, y con una onda y la piedra lo llamó al gigante. Gigante, yo te voy a vencer. Miren, acá está el gigante. Vos no me vas a vencer a mí, le dijo el gigante, porque yo soy mucho más poderoso, yo tengo lanza, yo tengo flecha. Y David, ¿saben qué le dijo? Sí, yo soy más pequeño, pero tú tienes lanza, tú tienes flecha, pero yo vengo en el nombre de Cristo, del Dios poderoso, que es el que me da la fuerza y el poder. Y yo te voy a vencer. ¿Y saben qué hizo David? Agarró la piedra, miren. ¿Y saben qué hizo? Se la tiró en la cabeza. Y el gigante cayó muerto. Con una sola piedra, en el nombre de Jesús, venció al gigante, David. Y eso fue lo que hizo triunfar al ejército donde estaban sus hermanos luchando. Pero él no lo hizo con su fuerza, él no fue con las fuerzas de David, de un joven con 5 piedras y una onda. Él fue en el nombre de Jesús. Y esta historia de David, que representa en la Biblia la fortaleza y la confianza en nuestro Padre, en nuestro Papá del cielo, en Jesús, en Dios, es lo que nos da a nosotros en este tiempo que tenemos que estar pasando de cuarentena, de estar en casa, de cuidarnos, no poder vernos, de tener que estar protegidos, de saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande que nos guarda, que nos cuida y que siempre está a nuestro lado dándonos la fuerza, como él se dio a David, que le dijo: David, no temas, porque yo estoy con vos. Y David confiaba en esa palabra. David amaba a Dios. Y fue y confió en esa palabra y derrotó a ese gigante. Y ese gigante fue vencido en el nombre de Jesús, no con la fuerza de David. Y nosotros podemos vencer nuestros miedos, todos nuestros temores, todas nuestras dudas en el nombre de Jesús, porque Jesús es nuestro amigo. Es el que está siempre con nosotros, el que nos escucha. Cuando estamos tristes le podemos pedir que Él nos calme. Cuando estamos con miedo, Él nos da la paz. Y bueno, y todas esas cosas fueron las que le dio a David para vencer al gigante. Y cuando también se enfrentaba a los osos y a los lobos y a los leones que querían comerse a las ovejas. Así que bueno, espero que les haya gustado esta historia. Si quieren nos pueden enviar algún dibujito, alguna ilustración que hagan sobre David y Goliat. Y bueno, les mando muchos besos, que Dios los bendiga mucho y espero pronto podernos ver nuevamente con las señoritas y con todos los compañeros nuevamente en la escuelita. Dios los bendiga mucho. Chau, chau, chau.